Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les hablaremos de fracasos de empresas conocidas que salieron mal. Todos los días escuchamos historias de éxito empresarial, de cómo una idea brillante, un equipo de trabajo excepcional o una estrategia de marketing efectiva puede llevar a una empresa a lo más alto del éxito. Sin embargo, también hay historias de fracaso empresarial, de cómo una mala idea, una mala gestión o una mala suerte pueden llevar a una empresa a la quiebra. En este video, te presentaremos los mayores fracasos empresariales de todos los tiempos, las historias detrás de estos desastres y las lecciones que podemos aprender de ellos. La historia de Blockbuster. Blockbuster fue una cadena de videoclubes que dominó la industria durante décadas. Sin embargo, su resistencia al cambio y su incapacidad para competir con la nueva era del streaming de películas y series en línea, llevó a su desaparición. La lección: nunca subestimes el poder del cambio y la innovación en tu industria. La historia de Kodak. Kodak fue una empresa líder en la industria de la fotografía durante años, pero su incapacidad para adaptarse a la era digital y su falta de visión futura, llevó a su declive y quiebra. La lección: nunca te quedes atrás en la tecnología y siempre mira hacia el futuro. La historia de Pets.com. Pets.com fue una tienda en línea de productos para mascotas que se hizo famosa por su icónica mascota de peluche, pero su incapacidad para generar ingresos y su alta inversión publicitaria, llevó a su quiebra en menos de un año. La lección: no subestimes la importancia de la generación de ingresos y el ROI. La historia de Enron. Enron fue una de las mayores empresas de energía en los Estados Unidos, pero su fraude contable y su falta de ética empresarial, llevó a su desaparición y a la cárcel de varios de sus ejecutivos. La lección: nunca sacrifiques la ética empresarial por la rentabilidad. La historia de Nokia. Nokia fue una empresa líder en la industria de la telefonía móvil durante años, pero su incapacidad para competir con la era del smartphone y su falta de visión futura, llevó a su declive y venta a Microsoft. La lección: nunca subestimes el poder de la competencia y siempre mira hacia el futuro. La historia de New Coke. En 1985, Coca-Cola lanzó una nueva fórmula de su famosa bebida, llamada New Coke, pero su impopularidad y la protesta pública llevó a la retirada de la bebida en menos de 3 meses. La lección: nunca sacrifiques la calidad y la lealtad del cliente por la innovación. La historia de Lehman Brothers. Lehman Brothers fue uno de los mayores bancos de inversión de los Estados Unidos, pero su mala gestión de riesgos y su incapacidad para competir con la crisis financiera de 2008, llevó a su quiebra y a la crisis económica mundial. La lección: nunca subestimes los riesgos financieros y siempre mantén una buena gestión de riesgos. La historia de Juicero. Juicero fue una empresa que vendía una costosa máquina de exprimir jugos de frutas y vegetales, pero su fracaso se debió a que los paquetes de frutas y verduras que la máquina utilizaba podían ser exprimidos a mano, sin necesidad de la máquina costosa. La lección: nunca subestimes la necesidad real de un producto y su valor en el mercado. La historia de Friendster. Friendster fue una red social antes de Facebook, pero su mala gestión y su incapacidad para mantenerse al día con las tendencias de las redes sociales, llevó a su declive y desaparición. La lección: nunca te quedes atrás en la innovación de las redes sociales y siempre mantén una buena gestión de la empresa. La historia de la Edsel de Ford. La Edsel fue una línea de automóviles de la marca Ford que fue lanzada en la década de 1950, pero su falta de innovación y diseño poco atractivo, llevó a su fracaso y retirada del mercado. La lección: nunca subestimes la importancia del diseño y la innovación en tu producto. Como puedes ver, la historia está llena de ejemplos de fracasos empresariales, y en este video te hemos presentado solo algunos de los más grandes y emblemáticos. Sin embargo, detrás de cada fracaso hay una lección que podemos aprender. Ya sea la importancia del cambio, la tecnología, la generación de ingresos, la ética empresarial, la competencia, la calidad, la gestión de riesgos, la necesidad real del producto, la innovación y el diseño, estas lecciones son valiosas para cualquier empresa que busque tener éxito a largo plazo. Siempre hay que estar atentos a las tendencias y necesidades del mercado, tener una buena gestión de la empresa y mantener una visión futura clara. Solo así se puede lograr el éxito empresarial y evitar el fracaso.